los últimos años. Ya sabéis, ya todos sabemos, ¿no?, que estamos en la sociedad del dato, con todo lo que ello conlleva. Y al igual que nos sucede pues, en nuestra vida cotidiana, pues las empresas también, todas recopilamos una gran cantidad de datos que si se quedan sin procesar, pues no deja de ser una oportunidad perdida, porque bien trabajados, bien entendidos, bien manejados, pues suponen un nivel de información pues muy valioso, ¿no?, al que hasta hace unos pocos años, pues bueno, de alguna forma era inaccesible, ¿no?, toda esta información. A través de esta colaboración con Beckham, lo que buscamos es que las empresas de Vizcaya que tengáis inquietudes en este sentido, pues podáis aprovechar el potencial que los datos os van a brindar y os podéis subir a esta ola de innovación que está aquí y que sin duda las matemáticas van a ir protagonizando y protagonizan ya hoy en día. Entonces, bueno, el año pasado, en medio de esta vorágine y de este contexto tan complicado que nos tocó vivir a todos, lanzamos un primer piloto de este mismo servicio en el que participaron 5 empresas. 3 de ellas, Runea, Violant Microsensores y Quimet Sport, recibieron asesoramiento en la parte de analítica de datos, data science, etcétera, mientras que hubo otras 2, Burdignola, GH y Hornos Industriales, que desarrollan proyectos relacionados con modelización fluidodinámica, ¿no? Estas son un poco, luego se explicarán el resto de ponentes, pero estas son un poco las 2 líneas que desarrollamos en el servicio, ¿no? La parte de analítica de datos y la parte de la modelización fluidodinámica. Entonces, bueno, el año pasado fue un pilotito muy controlado, a una escala muy controlada, pero viendo que tanto las empresas como Beckham como nosotros, ¿no?, quedamos muy satisfechos con el desarrollo y con los resultados que se habían obtenido, pues nos hemos animado a lanzar una segunda convocatoria con la que esperamos que varias empresas más pues os podáis beneficiar del servicio, ¿no? Bueno, el programa de hoy va a constar, ahora empezará Dayin, investigador de Beckham, con una charla divulgativa sobre lo que es la importancia de las matemáticas, ¿no?, hoy en día como catalizadora de la innovación en las empresas, a lo que seguirá Lorea Gómez como directora general de Beckham haciendo una presentación de la propia entidad. Y luego ya, pues bueno, entre Lorea y Laura Autor, compañera mía en BEAS, coordinadora de innovación, pues presentarán lo que es la segunda edición del servicio, ¿no? Pues Lorea la parte más técnica del servicio y Laura quizás pues la parte un poco de los siguientes pasos, cómo solicitarlo, cómo vamos a evaluar las solicitudes, etcétera, etcétera, ¿vale? A la vez contaremos con, que creo que es uno de los puntos fuertes de la sesión, contaremos con 2 personas de empresas que el año pasado participaron en el servicio para contarnos un poco su experiencia, ¿no? Por un lado, Iker Muñoz como director deportivo Runea y por otro lado, Ekaitz Olavenaga como director de innovación de Burdignola. Y ya para terminar, pues la propia Laura cerrará la sesión con las preguntas y los comentarios que os hayan podido surgir a lo largo de la sesión, ¿vale? Tendremos tiempo para irlo resolviendo. Y bueno, por mi parte, pues eso es todo. Agradeceros a todas la asistencia y esperando que os resulte interesante y que realmente pues, os podáis animar a participar si consideráis que puede tener un hueco, ¿no?, en vuestra estrategia, que esperamos que sí. Vale, mila esker a todos. Eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko, Ander, por la presentación y por la introducción un poco de la jornada que tenemos a lo largo del día de hoy. La primera intervención, como bien has indicado, es de nuestro compañero Dayin de Beckham, que es entidad con la que colaboramos para pues para poder impartir este servicio en el que estamos trabajando de manera coordinada. Y vamos a ver si
Vamos a ver si podemos compartir bien la presentación y le damos paso. Egunon. Egunon, Dayin. ¿Me escucháis? Sí. Sí. ¿Me das acceso a controlar? No puedo pasarte el acceso, así que si te parece, Vale. voy a compartir yo e intentamos hacerlo de esta manera, ¿vale? Vale. De acuerdo. No veo nada. Un segundito. Ahí. Vale. Vale, pues te voy indicando cuando pase transparencia. Vale, bueno, pues egunon guztioi a todos. Como ha dicho Ander, el objetivo un poco de esta charla es un poco más divulgativa, no demasiado técnica, y me gustaría hablaros sobre matemáticas más innovación, la fórmula secreta de la transformación digital. Bueno, bajo este título tan interesante, bueno, lo que pretendo en esta charla es convenceros o mostraros cómo las matemáticas, que están en todas partes, creo que es algo que hoy en día, con la sociedad en la que vivimos, tanto en la digitalización como en la situación actual, todos somos conscientes de que las matemáticas tienen un rol cada vez más importante. Para ello, ilustraré algunos ejemplos de la innovación matemática en la vida cotidiana, a base de ejemplos de aplicaciones que la mayoría de vosotros conoceréis, y explicaros un poco las matemáticas que hay dentro. Y os lanzaré una pregunta que es un poco el método científico de la empresa. Nosotros somos un centro de investigación, como comentará Lorea Gómez más adelante, en el que creemos que una parte de la innovación viene de la investigación, ¿vale? Y finalmente unas breves conclusiones. Vale. Antes me gustaría empezar con este titular en la que esa transparencia que he llamado la curiosidad como el motor del aprendizaje. En primer lugar, bueno, tenemos las ciencias básicas o la investigación fundamental, que es lo que hacemos en Beckham a nivel de matemáticas básicas o puras, ¿vale? Que es la ciencia por la ciencia, es el conocimiento por el conocimiento. No tiene un objetivo inmediato de aplicación, pero es una base fundamental de la ciencia aplicada. Ahí tenéis una ilustración que me ha parecido muy interesante, cómo este niño tiene la curiosidad de ver más allá de la valla y para eso se apoya en los cimientos de los libros de física, química, matemáticas o biología. Vale, siguiente transparencia. Frente a la investigación básica o fundamental está la investigación aplicada, ¿no? El ingenio como motor de la innovación. Bueno, este niño crece y tiene la curiosidad de llegar más allá de la valla, ¿vale? Para ello, las ciencias aplicadas utilizan el conocimiento científico de una o varias ciencias para resolver problemas prácticos, como puede ser la ingeniería, con fundamentos de la física, de la matemática, de la química, o la medicina, donde también hay matemáticas, la biología, la química o también la física. Vale, siguiente transparencia. Vale. Hace unos años, la Red Estratégica de Matemáticas, en la que Beckham pertenece, publicó este informe donde cuantificó por primera vez el aporte de las matemáticas en el PIB nacional, ¿vale? Este informe decía que las matemáticas son responsables del 10% del PIB. ¿Vale? Comparado con otros países, podéis imaginaros que ese porcentaje de PIB de las matemáticas es mucho mayor. En países como Francia, Reino Unido, Holanda, los países nórdicos, el impacto de las matemáticas en su más amplio sentido es mucho mayor que el PIB. ¿Vale? Siguiente transparencia. Laura, siguiente. Vale. ¿En qué aporta las matemáticas? Bueno, pues según este informe y con un resumen que totalmente comparto, es en el diseño y modelaje, simulación y prototipado de productos, en la optimización de procesos productivos y de organización, y, como no, en el análisis de datos, Big Data e inteligencia artificial. Vale, siguiente. Bueno, me gustaría hacer referencia al último premio Príncipe de Asturias que fue otorgado el año pasado a estos 4 matemáticos, ¿vale? El premio Príncipe de Asturias en investigación, ciencia y técnica, ¿vale? Estos 4 matemáticos, Meyer, Debauchis, Tau y Candés,
fueron galardonados por sus contribuciones en el ámbito de la teoría de la señal, la compresión de archivos, ¿vale? Y podéis imaginaros que, bueno, cuando hablamos de digitalización, pues hay unas matemáticas muy sólidas por las que fueron reconocidos estos 4 matemáticos. Estos 4 matemáticos son matemáticos puros, por así decirlo, donde su desarrollo investigador no pensaron que pueda tener una aplicación tan inmediata en la era de la digitalización. Siguiente transparencia. Bueno, a modo de resumen un poco de las contribuciones de estas personas, encontré esta ilustración que me parece muy interesante y no voy a detallar cuáles fueron sus principales contribuciones, pero principalmente tiene relación con la compresión de archivos, ¿vale? Tan importante en la transmisión de señales, etcétera. ¿Vale? Siguiente. Pero cuando hablamos de tecnología e innovación, casi todos tenemos en mente estos logos y estas imágenes, tanto de Apple como Microsoft, que en los años 70 desarrollaron las empresas que hoy en día son las que dominan el panorama digital. Siguiente. Pero a partir del año 2000 hay un cambio de paradigma y personas más jóvenes, ¿vale? Son los CEOs o creadores de las empresas que vemos ahí como Facebook, Google, Amazon, Uber o Airbnb. Siguiente. Vale. Me gustaría hacer referencia a una serie de ficción, Silicon Valley, en la que hace un poco parodia de este nuevo paradigma en la era de la digitalización. Aquí tenéis a 4 jóvenes que desarrollan una herramienta que presentan en un concurso de tecnología. ¿Vale? Ahí tenéis en un papel el algoritmo que desarrollaron. Y bueno, pues en este episodio pues consiguen ganar el premio batiendo cualquier otro algoritmo de compresión de archivos. ¿Vale? Siguiente. Bueno, ellos presentaron el algoritmo aquí. El algoritmo que llamaron middle out, que básicamente es una analogía de lo que hoy en día pues todos conocemos en la compresión de archivos cuando mandamos un adjunto, utilizamos la nube, etcétera. ¿Vale? Siguiente. Esto que parece una ficción fue ilustrado por algunas de las empresas del sector y admitieron que se inspiraron en el algoritmo para desarrollar sus métodos de compresión. De hecho, siguiente. El propio Dropbox, en su algoritmo Lepton, que es el que utiliza en la actualidad para comprimir archivos y guardarlos en su herramienta, admiten que se vieron inspirados por este episodio y el algoritmo Middleout que presentaron en esta serie de ficción. Siguiente. Bueno, por tanto, ahora os lanzo una pregunta y ¿qué es innovar? Probablemente los que estéis aquí hoy sepáis más de innovación que yo. Siguiente. Bueno, yo voy a utilizar una definición un poco básica que consiste en un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. Siguiente. Bueno, un ejemplo es la bicicleta. La bicicleta, aquí tenéis una ilustración de la evolución de la bicicleta a lo largo de los últimos siglos, ¿vale? Desde el primer modelo que se comercializó, va incorporando diferentes novedades, como pueden ser el sistema de frenos, los neumáticos, incluso ya el peso o el material en el que está fabricado. Siguiente, el teléfono móvil también es un ejemplo de innovación. Vemos cómo en los últimos 40 años el teléfono móvil ha evolucionado y ya, digamos, casi rige nuestras vidas. Siguiente. Bueno, me gustaría un poco dar una pequeña vuelta al concepto de innovación que os he presentado antes y es la innovación a través de la ciencia, a través del método científico. ¿Vale? Siguiente. Modificando brevemente la definición anterior, podemos considerar la innovación como un cambio que introduce novedades y que se refiere a aplicar conocimientos ya existentes con el fin de mejorarlos. Siguiente. O también un cambio que introduce nuevos productos o necesidades y que se refiere a aplicar conocimientos ya existentes o no. Las matemáticas del ayer son las que permiten la tecnología del hoy, con el fin de crear nuevas habilidades, utilidades o beneficios. ¿Vale? Siguiente. Por tanto, os lanzo la pregunta, ¿son innovadoras las matemáticas? ¿Vale? A continuación os presentaré algunos ejemplos de cómo matemáticos o resultados matemáticos de hace siglos son los fundamentos de la tecnología del día de hoy. Vale, siguiente. Vale, uno de los resultados más utilizados en la digitalización es el resultado de Fourier. Fourier fue un matemático francés. Algunos que habéis estudiado ingeniería habréis sufrido la transformada de Fourier en alguna asignatura. Básicamente permite transformar una señal en el dominio del tiempo y el espacio en el dominio de las frecuencias. Como he dicho, sus aplicaciones son enormes en la física, en la teoría de la señal, en la combinatoria, la probabilidad y la estadística.
¿vale? Y es el fundamento de la compresión de archivos, ¿vale? Siguiente. Una aplicación de uso común que creo que la mayoría conoceréis de esta transformada de Fourier es la aplicación de Shazam, ¿vale? Y me gustaría presentar este ejemplo como un ejemplo de innovación a través de las matemáticas. Siguiente. Para aquellos que no conozcáis Shazam, Shazam es una aplicación que podéis instalar en vuestros móviles y que cuando escucháis una canción en la radio podéis activar Shazam y en pocos segundos os dice qué canción, qué autor y qué álbum está sonando, ¿vale? Siguiente. Lo que hay detrás es un algoritmo, ¿vale? Podéis pensar que es una biblioteca muy grande de canciones donde están etiquetadas todas las canciones y sus artistas, y Shazam lo que hace es clasificar. Siguiente. Vale. La innovación con respecto a cualquier otro algoritmo habido hasta el momento es esa señal de ahí que es el fingerprinting, ¿vale? Esa es la principal innovación que presentó Shazam. Siguiente. Siguiente. Vale. En el año 2003, Avery Wang, que es el jefe del grupo de desarrollo de Shazam, publicó un artículo científico donde presentaba el algoritmo, ¿vale? Ahí abajo tenéis un poco la historia de Shazam. Fue fundada en el año 99. Su primer negocio consistió en catalogar 1,5 millones de canciones. En 2008 salió la primera versión en iPhone. En 2010 tenía hasta 8 millones de canciones y en 2017 fue comprado por Apple por, se rumorea, 400 millones de dólares. Y os preguntaréis, bueno, si el artículo fue publicado en 2003, ¿por qué fue vendido en 2017 por ese dinero? Bueno, principalmente no por la idea de Shazam, sino por el equipo que desarrolló Shazam, ¿vale? Apple se dio cuenta de que este equipo había desarrollado una herramienta como Shazam, ¿vale? Y apostó por ellos para idear diferentes productos dentro de su compañía, ¿vale? Siguiente. Bueno, leyendo un poco el artículo que presentaron en 2003, la clave está en la siguiente figura. A la izquierda tenéis un espectrograma que básicamente representa la transformada de Fourier en el dominio del tiempo y la frecuencia, y a la derecha tenéis la analogía con una huella dactilar, ¿vale? Siguiente. Lo que hace el algoritmo de Shazam de una manera muy inteligente es identificar esos puntos, ¿vale? Que son los puntos donde, digamos, la intensidad es mayor, para simplificar toda esa señal en esos puntos mucho menores, ¿vale? Con este algoritmo de fingerprinting es capaz de una velocidad de compresión muy alta y transmitir a mucha velocidad la respuesta a la canción que se está escuchando, ¿vale? Siguiente. Hace poco Google publicó el Hum to Search, que significa tararear para buscar, que es precisamente una novedad con respecto a Shazam. Ya no hace falta escuchar la radio, sino con un simple tarareo en Google nos dice qué canción estamos tarareando. Esto lo podéis probar, creo que eso solo está para iPhone y funciona bastante bien. Lo que hay detrás, siguiente transparencia, nuevamente es teoría de la señal, transformada de Fourier, catalogar una base de datos enorme, ¿vale? Pero ya no necesita escuchar el original de la canción, sino que con un simple tarareo es capaz de decirnos qué canción estamos tarareando, ¿vale? Pensad que estas aplicaciones son numerosas, como por ejemplo personas que han perdido por algún problema de salud la capacidad del habla, pueden ser capaces de comunicarse, ¿vale? Siguiente. Bueno, un ejemplo más es también el filtro de contenidos. Cuando subimos un vídeo a YouTube y infringimos alguna ley de copyright, inmediatamente YouTube nos avisa de que no tenemos derechos para reproducir esa canción o ese vídeo, ¿vale? Siguiente. Otra de las innovaciones de matemáticos conocidos es el teorema de Bayes, ¿vale? El teorema de Bayes es el fundamento de lo que se llama la estadística o la inferencia bayesiana y es algo muy utilizado hoy en día en la toma de decisiones, ¿vale? La inteligencia artificial, los sistemas de recomendación, etcétera, incluyen algoritmos bayesianos para su estimación. Siguiente. Otro ejemplo muy curioso es el Akinator, el genio adivinador. No sé si lo conocéis. Aquellos que tengáis hijos probablemente lo conozcan. Y Akinator es una plataforma, ¿vale?, que fue creada en Francia en 2005, ¿vale? Y consiste en lo siguiente. Akinator os pregunta que penséis en un personaje real o ficticio y en base a preguntas que tenéis que contestar con un sí, no, no lo sé, probablemente no o probablemente, en pocas preguntas acierta el personaje que estáis pensando. Esto que parece magia, página siguiente, fue desarrollado por esta empresa, Eloquence, ¿vale? Esa es una imagen obtenida de su página web. Esos filtros son
propios de los autores, ¿vale? Y esta empresa desarrolla algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, al margen de ser los autores del Akinator, que es un poco por donde les vino la fama, desarrollan algoritmos, ¿vale? Siguiente. En este caso, el algoritmo del Akinator no es secreto, o sea, no es público, perdón, pero bueno, aquellos que trabajamos en análisis de datos sabemos un poco qué hay detrás, ¿vale? La idea del juego no es nueva y se basa en lo que en los años 50 la televisión americana tenía un concurso que era el 20 Questions, ¿vale? Que era acertar una pregunta en base a 20 cuestiones, o el quién es quién, que jugamos de pequeños, en la que, en base a preguntas y respuestas, teníamos que ser capaces de acertar el personaje de nuestro oponente en el menor tiempo posible, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, es información, es datos, ¿vale? Y en concreto el Akinator lo que hace es aprender de las preguntas y en base a las derrotas, ¿vale? A las preguntas que contestamos es capaz de aprender, ¿vale? Lo que hay detrás es lo que se conoce como un sistema experto, ¿vale? Y que se puede resolver a través de una heurística o a través del teorema de Bayes que hemos mencionado anteriormente. Este es el fundamento, a grandes rasgos, de lo que hay detrás de los asistentes personales o los sistemas de recomendación, pues como Amazon o Netflix, cuando nos recomienda una canción o un libro, ¿vale? Siguiente transparencia. Bueno, un ejemplo similar, y aquí hay una innovación que me parece muy interesante resaltar, es Spotify. Spotify, esta plataforma de música, donde nos recomienda listas de reproducción en función de estados de ánimo, ¿vale? Hasta aquí podéis pensar que simplemente canciones que personas con nuestro mismo interés editan, ¿vale? Y Spotify nos sugiere. Siguiente. Pero Spotify va innovando en sus posteriores versiones con nuevas funcionalidades, ¿vale? Nos puede recomendar listas de reproducción para cuando salimos a correr o hacemos deporte. Siguiente. Pero una innovación interesante es el descubrimiento semanal, ¿vale? El descubrimiento semanal consiste, esta es mi lista particular del descubrimiento semanal de hace unos días, donde me recomienda canciones que yo no he escuchado nunca, posiblemente grupos que no he escuchado nunca, pero cuando uno lo escucha dice, bueno, esto me gusta, no lo conocía, ¿vale? Digamos que la innovación está no en recomendarme lo que usuarios como yo escuchan, sino aquello que voy a descubrir y que me va a parecer interesante, ¿vale? Aquí abajo tenéis el algoritmo que utiliza. Ellos también suelen publicar de vez en cuando en su blog de Spotify un poco el desarrollo que hacen, ¿vale? Y la curiosidad es que esta metodología, ¿vale?, es utilizada en los ensayos clínicos, ¿vale? Por tanto, otro ejemplo de innovación, algo que se utiliza en la industria farmacéutica, los bandits, ¿vale? A alguien se le ocurrió que puede ser interesante para crear un nuevo producto o una nueva funcionalidad en Spotify, ¿vale? Siguiente. También Spotify detecta estilos, ¿vale? En base al análisis de las canciones, detecta estilos, pues como en las listas que he mostrado antes, estilos energéticos, tranquilos. Bueno, pues analiza los estilos o las diferentes señales que producen las determinadas canciones para crear, ¿vale?, generar listas de distribución propias. Siguiente. Hasta ahora hemos hablado de datos y de tecnología, pero también hay innovación en otras áreas de las matemáticas, que es la dinámica de fluidos computacional. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de una colaboración entre Siemens y Trek, un fabricante norteamericano de bicicletas, y su túnel del viento virtual, ¿vale? Podéis imaginaros que enviar un producto a un túnel del viento es caro y costoso. Esto se puede hacer en una simple sala, ¿vale?, simulando el efecto físico del aire o de la lluvia, por ejemplo, para diseñar los nuevos modelos de bicicletas. Siguiente. No solo eso, sino también en el desarrollo de manillares para triatletas, ¿vale?, en sus competiciones, el Centro de Investigación del Reino Unido de Ingeniería del Deporte es capaz de diseñar, adaptados al deportista, un manillar que maximice su rendimiento en una carrera, ¿vale? Este concepto de fluidodinámica se utiliza también en el deporte en diferentes ámbitos, como aquí tenéis el equipo neozelandés de la Volvo Race, la conocida como Copa América, ¿vale? Y los estudios que hacen en simulación, porque no pueden hacer todas las pruebas en el mar, ¿no?, o en un lago. O en el desarrollo de nuevos productos como la empresa Speedo, que desarrolla los nuevos neoprenos o los nuevos gorros de natación para maximizar el rendimiento de sus deportistas. Vale, siguiente. Por último, para acabar con los ejemplos, una de las innovaciones que me ha parecido interesante en este ámbito de la dinámica de fluidos computacional es el MIPS. El MIPS es una tecnología, pues es un sistema de protección a los impactos multidireccional que me parece un ejemplo muy interesante de innovación, ¿vale? El MIPS es
ese plástico que veis ahí de color amarillo. Básicamente es un plástico con unas bridas que se ata al interior de un casco de bicicleta. ¿Vale? Siguiente transparencia. La historia del MIPS es la siguiente. Se juntan dos personas de perfiles completamente distintos. En primer lugar, un neurocirujano, ¿vale?, del Karolinska Institute, que es una de las mayores instituciones biomédicas en el mundo, es en Estocolmo. Es, para que aquellos que no la conozcáis, es quien otorga los premios Nobel de Medicina. Y a la derecha tenéis a un ingeniero, ¿vale?, del KTH, que es el Instituto Tecnológico de Estocolmo. ¿Vale? La historia dice que estas dos personas se juntan y el neurocirujano se da cuenta de que en sus operaciones, muchos de los accidentes de bicicleta que ha tenido que operar, las personas llevaban casco y lesiones serias, y que el casco no les protegió lo suficiente. Bueno, habló con este ingeniero y ambos se dieron cuenta de que había un problema en el diseño de los cascos. ¿Vale? Ahí veis que los primeros estudios datan del año 95, la empresa se creó en el 98 y patentaron su producto en el 2003. Siguiente. Bueno, lo que discutían estas dos personas es que la mayoría de los tests sobre los cascos de bicicleta se realizaban sobre impactos lineales, como tenéis a la izquierda, ¿vale? Básicamente una caída vertical. Y la mayoría de los accidentes no se producen en una caída vertical, sino en un impacto rotacional, como veis a la derecha, ¿vale? Siguiente. La tecnología MIPS, como os he dicho, es un plástico que se ata con unas bridas al interior del casco, permite reducir la fricción en una caída rotacional desplazando la energía. ¿Vale? Siguiente transparencia. Bueno, no es capaz de evitar todos los tipos de caídas, pero ayuda bastante a amortiguar el impacto sobre el cráneo. Siguiente transparencia. Aquí veis un poco en lo que hace MIPS. ¿Vale? Con esas bridas lo que permite el plástico es generar una rotación, ¿vale?, una fricción entre el cráneo y el casco, para evitar el impacto rotacional y amortiguar el impacto en la caída. ¿Vale? Siguiente transparencia. Lo que la tecnología MIPS imita es el sistema de cómo nuestra cabeza, bueno, nuestro cráneo, se protege a nuestro cerebro. ¿Vale? El cráneo no está pegado al cerebro, ¿vale?, lo que permite, bajo cualquier golpe o caída, el que no se produzca una lesión más grave. ¿Vale? Permite que haya ese impacto angular sobre la caída. ¿Vale? Nuevamente, estos estudios se basaron en resultados científicos. Aquí tenéis una imagen del artículo que publicaron estos ingenieros, ¿vale?, en el que, a través de técnicas matemáticas llamadas elementos finitos, métodos de elementos finitos, se permite simular diferentes condiciones o impactos en un accidente sin casco, como tenéis a la izquierda, con un casco sin la tecnología MIPS, ¿vale?, y a la derecha el impacto, ¿vale?, con las zonas de color azul, verde y rojo, con la tecnología MIPS. ¿Vale? En lugar de, os imaginaréis, no es necesario simular accidentes de personas, ¿vale? Esto se puede simular con un ordenador, con diferentes velocidades, impactos, diseños, ¿vale?, para garantizar que la tecnología MIPS puede salvar vidas. ¿Vale? Ya por finalizar, lo que os he contado es un poco el método científico, es lo que hacemos los investigadores. Lo que hacemos es observar, inducir, plantear unas hipótesis, experimentar, analizar y concluir. Creo que es algo similar a lo que hacéis en la empresa, ¿vale? Estas etapas son muy análogas a lo que podéis vosotros desarrollar a la hora de lanzar un producto. De hecho, preparando la charla me di cuenta de que este concepto no es nuevo. Siguiente transparencia. Siguiente. Bueno, esto se llama como Lean Startup, que es la innovación basada en el método científico, que a grandes rasgos las etapas son similares a las que os he mencionado anteriormente. Plantear una hipótesis de partida, escoger unos indicadores adecuados para comprobar la hipótesis, lanzar un producto mínimamente viable, analizar los resultados y replantear nuevas hipótesis y seguir iterando. ¿Vale? Para finalizar, bueno, el mensaje que os quería trasladar o queríamos trasladaros es que las matemáticas son innovadoras, ¿vale? El desarrollo científico contribuye al desarrollo también innovador de las empresas, y esperamos que este servicio os permita también a vosotros plantearos cómo podéis aspirar a más grandes objetivos. Vale, eskerrik asko, y doy paso a Lorea. Micro, Laura.
Muchas gracias, Daegin, por la ponencia y un poco por trasladarnos a estas aplicaciones tan reales y tan conocidas por todos, pues la importancia de la gestión de los datos. Y bueno, por tu paciencia a la hora de ir trasladando las diapositivas. Voy a volver a compartir el contenido, Lorea. Bueno, en este caso, como comentaba Ander al inicio, Lorea Gómez, directora general de Beckham, nos va a presentar, bueno, pues primeramente qué es Beckham y sobre todo cuál es su objeto y a qué se dedican, y luego nos aterrizará un poco pues, el objetivo de esta jornada, ¿no? Cuál es el contenido del servicio, con una descripción de cuál es la operativa, antes de que pasemos a las intervenciones de las empresas y a la parte más operativa. Recordaros a todas las personas que, bueno, al final hay un tiempo reservado para preguntas, ¿vale? Hay una manita ahí arriba, podréis verlo, a la que si le dais, pues os podremos ir dando paso. Entonces, si vais teniendo preguntas, sí que os agradeceríamos que las reserváramos para la parte del final, ¿vale? Entonces, no nos retrasamos más. Lorea, voy a compartir y comienzas a presentar tú. Vale. Pues muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, Laura, eta eskerrik asko denoi etortzeagatik. Naiz eta ikusi bez, baina hemen gaude. A ver si dentro de poco podemos hacer esto diferente. Bueno, cuando he dicho antes, bueno, en primer lugar lo que os decía, gracias a todos, gracias a Beas por ayudarnos a organizar esta reunión. Y lo que yo os quería comentar un poco es qué es Beckham, ¿vale? Porque cuando antes Ander ha dicho que evidentemente todos conocéis Beas y que probablemente conozcáis Beckham, yo ahí tengo algunas que otras dudas, porque a pesar de que estamos en el centro de Bilbao y somos un centro que cada vez es más grande, la verdad que somos un gran desconocido. Entonces, yo voy a hacerlo rápidamente, ¿vale? Siguiente. Simplemente para que sepáis y nos ubiquéis un poco. No sé si vosotros estáis familiarizados con lo que es la cadena de investigación en Euskadi, ¿vale? Me imagino que algunos igual más que otros, si habéis hecho algún tipo de proyecto de investigación en alguna ocasión, ya sea en Gobierno Vasco, en la Diputación Foral de Vizcaya o similar. Entonces, bueno, la cadena de investigación va desde las universidades hasta las unidades de I+D+I empresariales, ¿vale? Ahí va un poco lo que es el nivel de aplicación de esa investigación. Nosotros nos encontraríamos en la parte más fundamental, en la parte más básica, ¿vale? Lo que estaría más cerca, digamos, de las universidades, y formamos parte de lo que se llaman los Centros Vascos de Investigación de Excelencia, ¿vale? Somos un centro BERC. Fuimos creados en 2008 y estamos promovidos por Gobierno Vasco a través de Ikerbasque, que no sé si conocéis la Fundación Vasca para la Ciencia, la Universidad del País Vasco, Innovasc y la Diputación Foral de Vizcaya, ¿vale? Que también es parte de nuestra junta directiva. En 2014 fuimos el primer centro en Euskadi que obtuvimos la acreditación Severo Ochoa. La acreditación Severo Ochoa es una acreditación a nivel estatal que destaca a los mejores centros de investigación en su ámbito, ¿vale? Tenemos la suerte, conseguimos esta acreditación 2 veces consecutivas. Son acreditaciones cuatrianuales como las Olimpiadas. En nuestro mundo todo va de 4 en 4 años. Y aquí, lo que os decía, o sea, estamos a la altura a nivel estatal de centros pues, como el CENIO, el Centro de Investigación contra el Cáncer, el Centro de Investigación Astrofísico de Canarias, ¿vale? Eso es un poco, pues, digamos, el top de nuestro ámbito. Así que estamos orgullosos y contentos de haberlo conseguido. Vale, entonces os preguntaréis, ¿qué es Beckham? ¿Vale? Beckham es un centro, lo que os digo, un centro de investigación básica de excelencia, pero que también tiene en su misión poner las matemáticas al servicio de la sociedad. ¿Qué se entiende por poner las matemáticas al servicio de la sociedad? Pues al final el objetivo de Beckham es que toda esa investigación básica que se hace en el centro, que en realidad se podría hacer en Bilbao, en Madagascar o donde fuera, se vuelque a nuestro entorno, ¿vale? Entonces, para ello realizamos tanto labores de transferencia, que podríamos enmarcar este servicio que ofrecemos a través de BEAS y la Diputación dentro de la transferencia, como la diseminación, la formación y la atracción de talento, ¿vale? Eso sin olvidar, como os decía, que nuestra misión principal es la investigación. Next. Bueno. Entonces, ¿quiénes somos? Pues somos ya más de 100 personas. O sea, hace 4 años éramos 30 apenas, y hemos tenido un crecimiento tremendo debido a lo que os digo, pues a que conseguimos esa acreditación, hemos conseguido otras fuentes de financiación. Nuestra financiación es eminentemente pública, ¿vale? Nosotros no tenemos financiación estable, digamos, optamos a ella en concurrencia competitiva con otros centros,
pero la mayor parte de esa financiación viene de fondos públicos. También tenemos actividad privada, pero en comparación con nuestro presupuesto anual es bastante reducida, ¿vale? No llega al 10%. Como veréis, a mí la presentación está en inglés porque nuestro centro es el idioma oficial. Tenemos representados 25 países, ¿vale? Somos como una pequeña ONU en Mazarredo. Y tenemos eso, más de 100 investigadores agrupados en 14 líneas de investigación. En cuanto a, porque entendáis también un poco el mundo de la investigación, que es diferente al mundo de la empresa, nuestro personal es eminentemente en rotación. Nosotros tenemos unas 20 personas que son personal más fijo, digamos, que tienen posiciones permanentes o semipermanentes, que suelen estar vinculados a lo que os decía de la Fundación Vasca para la Ciencia, la Universidad del País Vasco, y el resto del personal es personal que está por una serie de años, ¿vale? Pues se pueden ser 3, 4, 5, porque la carrera investigadora, una de sus principales características es la movilidad entre diferentes países. Para que intentar explicarlo un poco mejor el qué es Beckham, si tú ves el centro, diríamos que se divide como en 3 plataformas científicas. Va desde la parte que veis en azul, que es lo que nosotros llamamos el Core in Applied Mathematics, que es la investigación fundamental. O sea, aquí os puedo decir que hay de todo, ¿no? Pero hay hasta gente que su labor principal la realiza a través de una pizarra. O sea, os puede parecer mentira, pero si alguna vez podéis visitar el centro, tenemos todo pintado de pizarras y se utilizan. O sea, la gente, pues eso es mucho trabajo de campo, de análisis y de reflexión, ¿vale? Y aquí pues hacemos de todo, como decía Daijin, pues tema de análisis de Fourier, geometría, probabilidad estadística, matemática discreta, ¿vale? Luego tenemos una parte ya más aplicada, que es toda la parte de matemática computacional. Aquí lo que os mostraba antes Daijin por ejemplo, lo del tema del casco o la simulación de la aerodinámica de una bicicleta. O sea, nosotros no hemos hecho esos ejemplos, pero sí que hemos hecho otras cosas en esos ámbitos y todo eso nosotros lo embarcamos dentro de la parte de simulación y computación, ¿vale? Tenemos un área muy fuerte de personas que se dedican a simular, a modelizar y a desarrollar algoritmos, ¿vale? También toda la parte de analítica de datos. Y luego ya estaríamos en la tercera plataforma, que es la que veis más como en amarillo, naranja, que es toda la parte de aplicación de las matemáticas. Es decir, como os comentaba Daijin, muchas de las innovaciones que puede haber a día de hoy proceden de conocimiento matemático, no el más reciente. O sea, nuestro objetivo no es que los últimos teoremas que se están demostrando o los últimos análisis que se están haciendo se pongan directamente en el mercado, ¿vale? Porque sí que es verdad que en ámbitos, por ejemplo, como la analítica de datos, la cadena de aplicación cada vez se está haciendo más corta, pero sigue siendo larga para poder ser un time to market suficientemente eficiente. O sea, lo que en realidad se está aplicando en el mercado o se puede aplicar en la empresa son desarrollos matemáticos que ya están consolidados, ¿vale? Pero es que sí, en muchos ámbitos, en realidad, lo que se está aplicando es de décadas atrás. O sea, todavía hay posibilidad de innovación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues lo que os comentaba Daijin de algunos ejemplos de mercado, estos pueden ser ejemplos nuestros, ¿vale? Nosotros hemos hecho temas desde aplicados a salud, somos bastante fuertes en el tema de sanidad. Ahora también hemos estado apoyando al Gobierno vasco en todo lo que es la predicción de COVID, ¿vale? Pero antes de eso ya trabajábamos, pues por ejemplo, veis aquí un cerebro y eso que aparece en colores es la propagación de una onda de migraña en el cerebro, ¿vale? Bueno, cosas tan sencillas como que hasta ahora la medicina consideraba que el cerebro era una esfera perfecta y en realidad tiene una geometría. Entonces, el poder hacer todo lo que se llama medicina específica de paciente, que son simulaciones que dependen de nuestra casuística y de nuestra geometría interna, pues eso ayuda a los diagnósticos, ¿vale? Luego también hacemos cosas como, por ejemplo, la simulación esto se hizo en colaboración con una empresa, con Baltogar, la simulación de la circulación del aire en ventiladores industriales, ¿vale? Y luego el último es que fue un caso muy interesante también, que se hizo en colaboración con el KTH de Suecia, de Estocolmo, y era la simulación de la turbulencia en las alas de un avión, ¿vale? Esto que parece aquí, estos dibujos, el último, por ejemplo, llevan millones de horas de cómputo, ¿vale? O sea, yo sobre todo lo que os queríamos transmitir es, por parte de lo que os ha comentado Daijin, que os surja la inquietud, la curiosidad por lo que las matemáticas pueden hacer y que entendáis también que un centro de matemáticas no solo es la pizarra que os comentaba, sino que también hay muchísimo de computación, muchísimo de simulación, de procesos simulados, de gemelos digitales y todo eso se hace gracias a las matemáticas, ¿vale? Y esto, por ejemplo, pues requiere millones de horas de computación. Lo que os decía de las 3 plataformas, cuando hablábamos de la transferencia, de la parte más aplicada, eso es
sería la respuesta a qué puede hacer, qué pinta Beckham, qué pinto yo en un lugar como este. O sea, ¿qué hace un centro como Beckham asociado a BEAS y a la Diputación para ofrecer un servicio a startups y pymes en Vizcaya? ¿Vale? Pues la respuesta a eso viene de nuestra unidad de transferencia de conocimiento. Como os decía, nuestra misión es poner las matemáticas al servicio de la sociedad y vimos que había muchísimo potencial en poder aplicar todo ese conocimiento que nuestros investigadores tenían a problemas reales de nuestro entorno, ¿vale? Y de ahí surgió lo que le llamamos la Knowledge Transfer Unit, nuestra KTU, Unidad de Transferencia de Conocimiento, ¿vale? Que es un poco en la que se enmarca el servicio del que hoy hablamos. Vale, entonces, nosotros aquí pues trabajamos con diferentes modelos de colaboración, hacemos desde proyectos de investigación en colaboración, hemos sido bastante innovadores también en modelos como, por ejemplo, las posiciones conjuntas. Esto lo solemos hacer con otros centros de investigación, pues tenemos gente trabajando al 50% en nuestra institución y el 50% en otra, porque sí que es verdad que eso también, si alguno habéis empezado a hacer algo de investigación, pues os habréis dado cuenta que según con quién colabores, los idiomas son muy diferentes, los lenguajes, o sea, y no el idioma como idioma, sino el lenguaje, la terminología. O sea, nosotros, por ejemplo, incluso con BEAS, o sea, nos cuesta a veces entendernos por la tipología de la naturaleza de los centros y de las empresas que son diferentes, ¿vale? Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo y nosotros pues llevamos años buscando fórmulas y soluciones que puedan cubrir esa brecha, ¿vale? También trabajamos doctorados industriales, pues que son personas que llevan a cabo su tesis doctoral en una empresa, porque lo que se está viendo es que hay determinadas empresas que requieren perfiles específicos y formaciones muy capacitadas que están requiriendo cada vez más doctoras y doctores en sus plantillas, ¿vale? Luego también ofrecemos cursos de formación y aquí destacar lo que hemos venido a hablar hoy, que es el servicio de modelización matemática de Data Science y CFD a través de BEAS, ¿vale? Aquí simplemente para que os hagáis una idea, pues igual que os he puesto unos ejemplos de simulaciones o computaciones que se pueden hacer, el tipo de empresas con las que trabajamos. Pues hemos trabajado con el consorcio de aguas en la apertura de la puerta del tanque de Galindo para ver cómo salía el agua, que creo que aquí también hay gente de tratamiento de agua. Hemos hecho temas en su día con Ormazábal, que creo que también aquí hay gente de equipamiento eléctrico, de propagación de ondas eléctricas y pérdidas, ¿vale? En redes eléctricas. También igual destacar, que es lo más llamativo, que a través de la Diputación y de BEAS, en un reto BIOC, iniciamos una colaboración con el Athletic, que también está ahí, en prevención de lesiones, ¿vale? Y, bueno, por ejemplo, hicimos un tema de estimación de evolución de precios del petróleo, ¿vale? Y aquí también, bueno, pues eso, destacar las 5 empresas con las que colaboramos el año pasado en el servicio ofrecido por BEAS, que 2 de ellos es Carricasco, porque están aquí Burdiñola y Runea. Y, bueno, ellos os contarán un poco más, pero la experiencia, la verdad, que ha sido bastante satisfactoria. Y simplemente ya eso, bueno, pues a Dayin ya la habéis conocido, pero también presentaros a Vincenzo, que está también conectado, que es la persona que coordina dentro de la KTU, de nuestra unidad de transferencia de conocimiento, tenemos una unidad de biociencias, una unidad de CFD y una unidad de analítica de datos, ¿vale? Dayin coordina la de analítica de datos, Vincenzo la de CFD. Y luego están pues el resto de miembros del equipo que también están conectados algunos y para que simplemente si seguís adelante les conoceréis, ¿vale? Aquí también se me ha olvidado comentaros cuando vimos la lista de inscritos que encaja bastante con el enfoque de Beckham, ¿vale? Para que sepáis, nosotros la parte de transferencia la tenemos bastante alineada. No sé si todos sabéis lo que es RIS3, la estrategia de especialización inteligente de Euskadi, ¿vale? A nivel europeo se estableció que era lo más adecuado era que cada región se especializase en unas áreas determinadas y las de Euskadi son biociencias, fabricación avanzada y energía, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros estamos alineados con esas 3 áreas que encajan bastante con la casuística también de empresas que hay en Vizcaya. Vale, pues ahora igual, Laura, lo único, porque la parte del servicio, la idea era que Dayin y Imanol comentasen un poco más la parte técnica de las capacidades de Beckham, ¿vale? Entonces, igual, si les podemos abrir el audio. Estupendo, Jo, pues muchísimas gracias por tu intervención, Lorea. Me ha gustado mucho lo de, bueno, es verdad que damos por supuesto muchas veces que todos conocemos Beckham, pero muy bien. No somos tan famosos, la verdad. Acercado y sobre todo, bueno, me quedo con ese mensaje, ¿no? De poner las matemáticas al servicio de la sociedad, que me parece algo que resume bastante un poco lo que hacéis, sobre todo a través de, pues, bueno, la unidad que decías de transferencia
Y lo más importante que me parece a mí, que es el objetivo de esta jornada, ¿no? Invitar a las empresas a que les surja esa inquietud para ver todo lo que las matemáticas pueden hacer por, bueno, más que por ellos, por los negocios de las empresas en las que trabajan, ¿no? Entonces, al final, si conseguimos esos dos objetivos, nos damos por satisfechas, porque tanto desde Becam como desde BEAS, ese punto, esa meta final que queremos conseguir con este servicio de modelización matemática, pues es ese, ¿vale? Entonces, estupendo, pues vuelvo a compartir. Yo creo que ya tenéis el micrófono en abierto, ¿vale? Vamos con un poquito de retraso, pero bueno, si hace falta ya cortaré yo mi parte, porque sí que me parece interesante la parte de las empresas y la parte de las dudas, ¿vale? Pero simplemente eso, que sepáis que vamos a intentar ir un poquito más ágiles. Vale, pues entonces os cedo la palabra si queréis y seguimos. Vale. Bueno, como ha dicho Lorea, cojo el guante un poco para explicar un poco las capacidades del grupo de Data Science y el grupo de CFD, ¿vale? Sin de transparencia. En el ámbito del Data Science, pues nuestras áreas de especialización van desde la modelización estadística y el Machine Learning, incluyendo series temporales, predicción, aprendizaje supervisado, no supervisado, optimización e inteligencia artificial, en sectores que, como ya ha mencionado Lorea, pues son tan diversos como la salud, las biociencias, la energía o el deporte, ¿vale? Ahí a la derecha tenéis un gráfico que me ha parecido muy interesante resaltar, que es la jerarquía de necesidades de Data Science, ¿vale? Enfocado desde un punto de vista de la empresa, ¿vale? Luego, más tarde, Laura os presentará os hablará de un autodiagnóstico que hemos pensado que cada una de las empresas, según la tipología o el momento de innovación estratégica en base a datos que estaréis en algún punto de esa pirámide, ¿no? Desde la parte más básica y fundamental, que es la recolección del dato, la calidad del dato, la instrumentación, cómo recogéis datos, cómo los almacenáis, cómo los limpiáis, cómo detectáis anomalías, a aspectos más intermedios de la pirámide, como es analizar las métricas, ¿vale? Los KPIs, ¿vale? Realizar algunas experimentaciones y llegar a la cúspide, que se habla mucho, pero creo que pocas empresas hacen, como la inteligencia artificial o el deep learning, ¿vale? Sin de transparencia. Bueno, fundamentalmente nuestro objetivo, y como he dicho en mi charla, es bastante similar a lo que hacemos en el método científico, es seguir este ciclo del dato, ¿vale? Empezando por entender el negocio, ¿vale? El objetivo, las hipótesis que tenéis, ¿vale? La exploración de los datos, ¿vale? La selección de características, ¿vale? Construir las variables importantes, que son la principal base para entender el proceso, modelizarlo matemáticamente y desarrollar modelos predictivos, ¿vale? Y finalmente un aspecto muy importante es la visualización. Cómo transmitir algoritmos complejos, predicciones, probabilidades a una audiencia más enfocada al negocio, ¿vale? Sin necesidad de tener que explicaros toda la algoritmia compleja, ¿vale? Y esto es un ciclo que va variando, ¿vale? Doy paso a Imanol. Hola, ¿me oís? Sí. Yo soy Manuel García, soy doctor en matemática aplicada y en dinámica de fluidos, y soy el técnico de CFD en este caso, y he traído por parte de este departamento unos ejemplos de modelización que podemos llevar a cabo en nuestro departamento, porque no nos enfocamos en un servicio, en un tema concreto, sino que tenemos un abanico de oportunidades, y he traído estos ejemplos para ver si bueno, inspiro con un poco de suerte oportunidades que no se había ocurrido a las empresas que están escuchando y capacidades de nuestro servicio de modelización de investigación. Esta diapositiva en concreto es sobre reología compleja, que vienen a ser fluidos que bajo un estrés la deformación que conlleva no es simple, como la del agua o la del aire, sino más compleja. Pongo esta diapositiva porque es uno de nuestros puntos fuertes en investigación en Becam, y si hay empresas que se consideren identificadas con esta diapositiva, les invito a que nos escriban en concreto también, porque aquí hacemos muchos de nuestros artículos de investigación en Becam, en dinámica de fluidos. En concreto, sí, iba a mencionar muy rápidamente a la izquierda de los ejemplos de flujos porosos. En este concreto es café, que se le extrae el aroma y los compuestos químicos con agua. En el centro arriba es cómo se deforman los polímeros cuando hay un flujo en una micropipeta para estudiar deformación de polímeros. En el centro abajo es cómo se adhieren diferentes células a las paredes de venas y arterias, para ejemplos de medicina.
y arriba a la derecha es un fluido con partículas en suspensión y se estudió el caso de lubricación entre diferentes partículas para la extracción mediante coloides. Abajo a la derecha es un ejemplo de aluminio fundido y estudiar cómo se modifica la microestructura causado por un estrés, en este caso un rotor, y cómo se modifica esa microestructura. Ahora sí, pásame, por favor. Gracias. Y aquí ya son ejemplos de CFD más comunes, no tienen por qué ver con reología. Arriba a la izquierda es un caso de una turbina y se hizo la optimización de la aerodinámica para extraer energía en alta mar. Abajo a la izquierda, ahora también con el tema del COVID, pues se habla bastante de la ventilación. Es la optimización de un flujo de ventilación para extraer aire que haya que extraer. En el centro arriba es un caso de fabricación avanzada. En este caso se optimizó la inyección de partículas de metal mediante un microinyector. Y abajo en el centro también es un ejemplo de medicina del estudio del estrés causado por el fluido en las paredes de una carótida y por su deformación en las paredes. Y arriba a la derecha, pues no se aprecia bien, pero es un caso de una plataforma flotando en agua, también hacemos multifase, y era el estudio de estabilidad de una plataforma para extraer energía en alta mar. Y estos son algunos de los ejemplos que hemos hecho recientemente, también hay otros que se hizo con CATIU, que es transferencia de calor, que es importante, creo, en el servicio de industria en el País Vasco, por su alto coste energético. Listo, gracias. Sí, ahí veréis un poco también igual cuando hablen de Burdiñol y de Runea, dos casos más concretos. O sea, aquí lo que intentábamos es daros unas pinceladas, unas ideas de qué hacemos y qué os podría interesar, pues para de cara a este servicio, a esta edición, ver quién tenga interés que pueda presentarse al servicio que ofrecerá BEAS. Pero sobre todo es eso, o sea, que de todas estas ideas que os estamos dando de modelización, simulación, analítica de datos, inteligencia artificial, o sea, que vosotros tratéis de reflexionar en vuestros negocios, en vuestras empresas, qué áreas o qué temáticas os podría interesar. A ver, por la experiencia pasada, ya os contarán ellos, es complicado el tema del alcance al principio, de determinar el alcance, pero bueno, una vez que se tiene más o menos un área identificada, pues ya es un hilo del que tirar, ¿vale? Entonces, aquí, Laura, ¿lo comento yo, quieres? O... Vale, sí, adelante, Lorea. Vale, entonces, bueno, lo que os comentaba, gracias a Diputación, a través de BEAS, pues tuvimos la posibilidad de poner en práctica y materializar este servicio, ¿vale? Se lanzó el año pasado la primera edición y el objetivo era ese, fomentar la innovación de las pymes y startups a través de transferencia de conocimiento avanzado. O sea, no se nos puede olvidar eso, ¿vale? Que somos un centro de investigación de excelencia. Entonces, sí que es verdad que tratamos de optar, o de promover retos que tengan cierto reto investigador, ¿vale? Eso, sobre todo, pues se trata de buscar oportunidades de mejora. A ver, el servicio no os va a dar una solución a un problema. O sea, igual de camino que se hace, pues se avance en la solución. Pero es sobre todo el objetivo es que exploréis nuevas vías, ¿vale? Y que exploréis hacia dónde se puede ir, hacia dónde se puede crear nuevo negocio, qué nuevos diseños se podrían trabajar, ¿vale? Sobre todo esa vía de diagnóstico, de modelización y de análisis de oportunidades, ¿vale? Entonces, el objetivo son proyectos de 3 meses de duración, que aquí, como podéis ver, definimos en su momento las fases. Estas son las fases de solicitud. ¿Cómo se accede al servicio? Pues será a través de BEAS, que Laura os dará más información, completando un formulario de solicitud. Y lo que comentaba Dayin, que la novedad de este año frente al año pasado es que hemos elaborado ese autodiagnóstico para ayudar a lo que os comentaba, a inicialmente definir ese alcance o por lo menos tener un mejor conocimiento de en qué punto os encontráis, porque habrá algunos de vosotros que os sonarán temas que os hemos comentado, habrá otros que no. Habrá empresas que ya tengan un área de data science o un área con gente especialista en simulación, habrá otras que no. Entonces, es importante identificar ese punto de partida, ¿vale? Para eso es principalmente la idea del autodiagnóstico. Entonces, las fases del proceso de selección son, en primer lugar, se recibirían las solicitudes, se evalúan estas solicitudes y probablemente se requiera información adicional, ¿vale? Se haría una primera evaluación y a partir de esa información adicional ya sería la evaluación final y la selección, ¿vale? A través de BEAS. Y luego ya, una vez que esté definido con qué empresas se va a llevar a cabo el servicio, para que os hagáis una idea de en qué consiste el servicio, pues los que hemos realizado son servicios de 3 meses, inicialmente la planificación, y se estructuran en 3 fases principales. Una que es de recopilación de información y análisis,
¿vale? Aquí sí que es verdad que quien no quiero echaros para atrás, pero quien se quiera meter en esto, que creemos que es muy, muy, muy interesante que puede ser para todos vosotros, tiene que ser consciente de que va a requerir cierta dedicación por su parte, ¿vale? O sea, es un proyecto en el que vais a tener que estar implicados porque requiere pues, el que contribuyáis a proporcionar información, que contribuyáis a definir ese alcance, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, que no es simplemente que nos dejáis el primer día una información y el último venís a recoger algo, ¿vale? Sino que se trata de que sea un proceso colaborativo, porque además eso permite enriquecer más a los participantes. Luego se ejecutaría el análisis, que dependerá pues, que sea un servicio de analítica de datos o de fluidodinámica y de la problemática planteada, y luego ya se elaboraría el informe de diagnóstico y se presentan las conclusiones, ¿vale? El informe de diagnóstico, la siguiente, Laura, es el resultado, ¿vale? Cuando decís, ¿qué voy a obtener de este servicio? Bueno, pues si os inscribís al servicio, lo que vais a obtener es, aparte de esa colaboración, esa interacción durante 3 meses con personas que son especialistas en este campo, que solo eso creemos que ya puede ser algo muy enriquecedor, tendréis un informe final en el que se os harán una serie de recomendaciones, se hará un análisis de toda la información que habéis proporcionado, ¿vale? Y eso sería lo que es el resultado final del servicio. Es que ricasco, Lorea. Sí que me parece muy importante resaltar esto último que has dicho, ¿no? A dónde vamos a llegar con este servicio, porque sí que en la pasada edición a veces esto generó alguna que otra duda, entonces ese informe final, digamos que sería ese diagnóstico, un poco de la foto de cuál es la situación actual, con una serie de recomendaciones. Y a partir de ahí, ya la empresa con ese diagnóstico, con esas recomendaciones, podría tomar iniciativas de, pues quizá acceder a otros programas de ayudas o contratar de manera independiente pues alguna consultoría especializada, pero bueno, ya teniendo el foco bien centrado, ¿no? Que sería un poco este acompañamiento que os ofrecemos desde BEAS junto con Beckham. Entonces, si os parece, vamos a dar paso a Iker Muñoz, que es el director deportivo de Runea, que participó en la pasada edición en el apartado de Data Science. Entonces, para que nos cuente un poco su experiencia y... A ver, vamos a poner en primer plano. Si te parece, Iker, cuando quieras, adelante. Vale. Primero, pues es que ricasco pues, la invitación en nombre de Runea, ya que nos parece interesante compartir nuestra experiencia en este proyecto con todos los que están aquí presentes. Bueno, voy a malgastar un minuto solo para explicar quién es Runea, bien, más que nada para ponernos en contexto. Pues Runea tiene 2 partes, digamos, un Runea que es lo más conocido, que igual es como digamos el rastreador de las zapatillas y prendas deportivas, bien, es una parte de la empresa, y luego tiene otra parte que es Runea Academy, que es donde incidió sobre todo este tipo de colaboración con Beckham. En esta colaboración, Runea Academy tiene un desarrollo sobre planes de entrenamiento y cómo es una plataforma en la cual podemos entrenar a miles, en este caso, de corredores todos los fines de semana, todos los días. Y en este contexto fue en el que Beckham nos ayudó a mejorar. En un primer momento, después de haber podido acceder a la primera entrevista con Beckham, nosotros expusimos 2 grandes retos que teníamos en nuestra plataforma. Un reto era el predecir o en este caso el poder evitar lesiones deportivas de las personas que entrenaban con nosotros, y otro era el ser capaces de predecir el rendimiento futuro de las personas que entrenaban con nosotros, de tal manera que pudiésemos ser capaces de optimizar los procesos de entrenamiento en un futuro en base al rendimiento actual. Después de las primeras reuniones iniciales, de allí es verdad que ha dicho, sobre todo es muy importante la calidad del dato, y en este caso vimos después de un primer diagnóstico, unas primeras reuniones en las cuales, pues, por ejemplo, para acceder al reto que teníamos de detección de lesiones o predicción de lesiones, pues no íbamos a ser capaces de poder tener una respuesta para ello. Entonces, pues bueno, se incidió sobre todo sobre el siguiente reto, que era el de predecir la marca. Y en función, y esto es importante destacarlo, que fue un flujo de información constante,
Becam, en el cual hicimos sucesivas reuniones, datos que teníamos que aportar. Pues esto también es verdad lo que ha dicho Lorea, que no es algo que decir, tomar aquí tenéis esto, os damos acceso a esta información y ya está. No es algo que requiere también una implicación por parte de la empresa. No solo de Becam, porque el flujo tiene que ser bidireccional y de manera constante. Y al final, el análisis de diagnóstico del que llegamos, pues básicamente nos hizo un diagnóstico sobre la problemática que nosotros hemos planteado, visiones de futuro, sobre todo, que no esperen las personas que opten a ello a tener un código, en nuestro caso, que resuelva el problema, porque Becam, lo que sí es verdad, desde un principio nos dijo que era un análisis de diagnóstico, que nos iban a proponer mejoras o por dónde teníamos que ir en un futuro para lograr este objetivo, y en este caso fue bastante fructífero. Es verdad que es importante aterrizar, como llamamos, la propuesta desde un principio. Al principio igual queremos más de lo que somos capaces de poder obtener en una colaboración de 3 meses y es básicamente nuestra experiencia ha sido bastante positiva, pero yo destacaría eso, que es una fase de diagnóstico y a su vez que no viene a resolver un problema, sino a dar más, a hacer una fase de asesoramiento en un futuro donde mejorar. En este caso, a Runea le ha ayudado bastante, sobre todo para optimizar procesos futuros en la plataforma de entrenamiento. Eso lo quería resaltar. Estupendo. No me he extendido mucho. Es que ricasco, Iker. No, pues muy bien puntualizados un poco esos titulares, ¿no? que ya adelantaba Lorea. Esa participación activa por parte del equipo de la empresa que se presente, porque es verdad que esto es una colaboración entre dos, sobre todo en las primeras fases, ¿no? En las que hay que depurar ese dato y luego, bueno, pues tener claro a dónde vamos a llegar. Pero bueno, vuestra experiencia ha sido positiva. Bueno, el año pasado participaron 5 empresas, 3 de Data Science y 2 de CFD. Y sí que es cierto que vamos, el 100% sí que coincidíais en que recomendaríais el servicio y que la experiencia junto con Becam pues que había sido muy positiva. Sí, sobre todo porque bajo mi punto de vista o el punto de vista de Runea nos ha hecho abrir un poquito de horizontes y sobre todo poner de manifiesto todavía más la necesidad el valor añadido de nuestra plataforma viene por la interpretación, la adquisición, interpretación y utilización de esos datos y no solo del reto que teníamos, sino datos futuros, que es bastante importante actualmente en el mundo de la digitalización. O sea, no sirve con recoger datos, sino es utilizarlo y mejorar el producto que nosotros estamos ofreciendo. Eso es. Bueno, pues objetivo cumplido, ¿no? Porque es lo que uno de los objetivos también era que os surgiera esa inquietud de todo lo que las matemáticas os pueden ofrecer. Y bueno, pues si ya os da esos visos de incluso posibles nuevos modelos de negocio o dónde poder empezar a poner ese esfuerzo en el futuro, pues ese era el objetivo. Así que nada, es que ricasco, Iker. Vale, pues si os parece le damos la palabra a Ekaitz Olaguenaga de Burdiñola. A ver si lo tenemos por aquí para que nos pueda contar su experiencia también en la pasada edición, pero en la parte de CFD. Kaixo, Ekaitz. Sí. A ver, ahora. Estupendo. Vale, pues nada, lo mismo, te cedemos la palabra y un poco pues para que nos cuentes en primera persona vuestra experiencia, esta parte en la otra de las verticales que ofrece el servicio, que es el tema de fluidodinámica. Muy bien. Antes de nada, gracias por la invitación. Agradeceros la invitación y un poco que nos pueda conocer la gente. Bueno, como has dicho, soy Ekaitz Olaguenaga, director de innovación de Burdiñola. Y bueno, explicaros un poco a qué se dedica Burdiñola, que es un poco lo que veis en el fondo de pantalla. Nosotros hacemos proyectos de laboratorios, fabricamos lo que se ve y lo que no se ve, es decir, hacemos todas las instalaciones, infraestructura, etcétera, y luego mobiliario y sobre todo lo que más con lo que hemos participado en este proyecto, que son las vitrinas de gases, ¿vale? Las vitrinas de gases, como podéis ver detrás mío, pues son unos equipamientos, son como unas campanas extractoras que se utilizan en el laboratorio, ¿vale? Básicamente para trabajar de forma segura
pues con diferentes gases, sustancias químicas, incluso ahora que está de moda el COVID, con temas biológicos. Entonces, como el eslogan de la empresa dice, Safer Labs, para nosotros es importantísimo la seguridad, ¿vale? Entonces, claro, en estas vitrinas de gases es importantísimo hacer simulaciones. Y ahí coincidimos un poco con Daijin, lo que ha comentado. Hay un montón de procesos Lean, que en otras empresas, depende de la empresa, se llaman FastWorks, etcétera. Pero el concepto siempre es el mismo, es decir, lanzar una hipótesis, hacer un tipo de simulación, un desarrollo y probar ese concepto, ¿vale? Y hacerlo de manera iterativa. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante hacer una simulación previa. Nosotros en las vitrinas siempre hemos pasado por esa parte de simulación. Antes trabajamos con una empresa alemana, ¿vale? Que es la única que teníamos identificada que nos podía hacer una simulación de este tipo. Entonces, para nosotros este proyecto ha sido muy importante porque nosotros también buscamos la eficiencia operativa. ¿Y qué es la eficiencia operativa? Pues, en este caso, buscar empresas que estén en el entorno que nos puedan cubrir ese servicio. Entonces, en ese sentido, Beckham, no solo por el servicio que nos ha prestado, sino por tener un proveedor cercano que nos pueda dar una solución incluso mejor que una empresa que está más alejada, pues para nosotros la verdad que ha sido muy importante. Y luego, por otro lado, y sobre todo, agradecerle a Imanol la paciencia que ha tenido, porque sí, como habéis comentado, es muy importante que las empresas sean proactivas. Es decir, nosotros en este sentido hemos sido un poco más reactivos. Beckham ha estado tirando de nosotros, pidiéndonos información y han tenido una paciencia, la verdad, que infinita. Pero sí es importante para conseguir un buen resultado que las empresas aporten toda la información posible. Es decir, porque al final los que conocen los procesos, el producto, etcétera, somos nosotros y sí que tenemos que alimentar a Beckham en ese sentido. Y luego, por otro lado, es importante también las pruebas de concepto. Es decir, nosotros partimos el proyecto con una idea, tener una herramienta de simulación propia y, bueno, a medida que ha ido avanzando el proyecto, pues ha dejado un poco de lado esa viabilidad. Entonces, es importante, aunque el resultado que esperábamos no se ha conseguido, se ha comprobado la viabilidad, que es yo creo que un poco el objetivo de este proyecto, ¿no? Es decir, no obtener el resultado directamente, sino ver si es posible llegar a ese resultado. Entonces, en ese sentido también importante. Y eso, como os decía, para nosotros importantísimo también tener una empresa a nivel local que nos facilite la comunicación, que nos facilite pues tener a esa gente que nos va a ayudar en el día a día, tenerla cerca para poder seguir trabajando. Entonces, nosotros, en conclusión de este proyecto, nos llevamos dos conclusiones importantes. En primer lugar, hemos identificado un posible socio de futuro con el que yo creo que seguiremos trabajando porque seguimos desarrollando nuevos productos y siempre asociados a esos productos va a haber una simulación, bien sea un tema mecánico, ¿vale? En el caso de mobiliario, resistencia de mesas, etcétera, como puede ser en vitrinas de gases, simulaciones fluidodinámicas, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, validar conceptos que tenemos en la cabeza y ver la viabilidad de esos conceptos. Estupendo, Kites. Pues muchísimas gracias. Yo creo que poco más que añadir. Entre Iker y tú habéis resumido muy bien un poco vuestro paso por el servicio. Así que nada, agradeceros sobre todo a vosotros la predisposición por contar vuestra experiencia, porque yo, o sea, tanto desde Beckham como desde Beas, creo que de primera mano siempre se cuenta mejor. No hay mejor muestra que un ejemplo. Así que espero que hayamos podido trasladar un poco el objetivo y un poco los puntos clave de cada uno de los servicios. Así que nada, es que ricasco. Pues si os parece, vamos a pasar rápidamente, porque ya son menos cuarto, a un poco explicaros la operativa del servicio. Y espero que podamos tener, aunque sea 10-15 minutitos para las dudas, porque es lo más importante al final de toda la jornada, aunque lo dejemos para la última parte.
Nos hemos querido centrar en cuatro puntos de dónde podemos encontrar más información sobre el servicio, a dónde tengo que acceder para completar la solicitud, qué documentación se me requiere, bueno, ya lo ha adelantado también un poco Lorea, y los hitos que os tenéis que marcar en la agenda si queréis participar, ¿vale? Entonces, bueno, al final este es un servicio en colaboración que se ofrece desde BEAS junto con Beckham, pero toda la información acerca del propio servicio lo vais a tener en la siguiente página web, ¿vale? Dentro de la página web de BEAS, en servicios, modelización matemática. Dentro de esa propia página, dentro de ese propio espacio reservado para la descripción del servicio, a partir de mañana vais a tener colgados de manera online tanto el formulario de solicitud como el formulario de autodiagnóstico. Ya veis, bueno, no tendrán este look and feel, como se dice, porque lo vamos a preparar para que lo podáis completar online. Por un lado tendremos el formulario de solicitud, pues donde un poco os preguntaremos pues, el nombre de la empresa en vuestra descripción, las personas que vais a estar participando, a qué vertical vais a optar, si a diagnóstico de datos o al tema de modelización fluidodinámica y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la descripción de vuestro problema, los objetivos o resultados que esperáis un poco alcanzar e información adicional que consideréis relevante, ¿vale? Pero lo más importante, bueno, tan importante como el propio formulario nos parece el formulario de autodiagnóstico. Esto es algo que es novedoso respecto a la edición del año pasado, pero sí que nos ha parecido muy importante un poco tras escuchar la experiencia de las empresas y del propio Beckham, para conocer, bueno, un poco de manera más aterrizada cuál es vuestra realidad. Es decir, hay una serie de preguntas generales pues, que se centran sobre cuál es un poco ese enfoque estratégico a nivel de innovación de la empresa, si contáis con personal, pues un poco lo que decía Lorea, ¿no? Igual tenéis un departamento ya muy orientado al tema de diagnóstico de datos. Bueno, pues un poco conocer cuál es vuestro camino recorrido y que os predispone mejor o peor para comenzar a participar en este servicio, ¿no? Y luego también un par de preguntas en caso de ser seleccionadas, pues la disponibilidad en términos de tiempo para comenzar y las dedicaciones también del equipo que estaría participando. Porque, bueno, ya lo habéis visto, tanto Iker como eKites han recalcado este punto, el tema de la participación de las personas que indiquéis como equipo de proyecto. O sea, es muy importante para que, pues bueno, pues para la consecución con éxito del mismo, ¿vale? Y, pues bueno, un poco conocer experiencias anteriores vuestras en temas de modelización. Y luego, dependiendo de si ya votáis por la parte de diagnóstico de datos o por la parte de fluidodinámica computacional, pues una serie de preguntas ya más dirigidas a esos aspectos. Para que se os quede un poco, ya os digo, marcados en el calendario. A partir de mañana, en la página web os tendréis a disposición estos dos formularios, tanto el de solicitud como el de autodiagnóstico, ¿vale? De todas maneras, a las personas que habéis estado inscritas en esta jornada, pues bueno, os haremos un envío recordándoos que ya lo tenéis disponible y con el propio enlace para que podáis completarlo en caso de que queráis participar en el servicio. Como os decía, el formulario se completará online a través de la propia página web de BEAS y pues tras el envío de solicitud y a partir del 16 de abril, tenemos la Semana Santa en medio, pero bueno, es un mes de plazo y digamos que la documentación, la información que os requerimos pues tampoco es muy exhaustiva, o sea, no os va a llevar mucho tiempo completar los documentos. Entonces, tras ese mes, a partir del 16 de abril, comenzaremos con ese flujo de evaluación que comentaba antes Lorea, pues un cribado inicial, quizá alguna solicitud de información adicional antes de que finalmente seleccionemos a las empresas. Sí, recordaros, que creo que esto no lo hemos dicho en toda la jornada, seleccionaremos a un máximo de 6 empresas, ¿vale? El año pasado participaron 5, pero este año hemos abierto el ratio a una más y un poco los criterios de evaluación serán definidos entre BEAS y Beckham y este es un poco el escenario que os proponemos. Entonces, bueno, no me he pasado de mis 5 minutos de
de fama, como diría el otro, así que sí que quería recalcaros la importancia de resolver todas vuestras dudas. Si os parece, vais levantando la mano y os voy dando yo la palabra y estaremos, pues, tanto de Beas como todo el equipo de Beckham que nos acompaña en esta jornada, encantados de responderos. Así que, si os parece... Hola, Rubén. Sí, yo quería saber, una vez que se seleccione la empresa, hemos dicho que son 3 meses, ¿en qué plazo se ubicaría eso? O sea, 3 meses empezando ¿cuándo? Vale, muy buena pregunta. Si os parece, Beckham, respondo yo y completáis vosotros, ¿vale? Esto es uno de los temas que sí que vimos en la pasada edición, que el tema de la disponibilidad del tiempo, de la ubicación temporal del servicio era muy importante. Entonces, dentro del autodiagnóstico, sí que os preguntamos, en caso de ser seleccionados, pues si os gustaría empezar inmediatamente o se puede decalar. Hay posibilidad de decalarlo. Habría que ver un poco, teniendo el cómputo de todas las solicitudes, pues cómo organizarlo, porque, más que nada a nivel de gestión de proyecto, pues para que se coordine también, se pueda coordinar Beckham, pero habría posibilidad de decalar. No sé si desde Beckham queréis completar un poco la respuesta. Eso mismo, Laura, planteábamos o inmediatamente o el segundo semestre o ya los últimos 3 meses o sea, el deadline, digamos, estaría a final de año. Entonces, un poco con lo que comentabas, con la visión general y tratando de adaptarnos lo máximo posible también a las necesidades o la disponibilidad de las empresas, pues tratar de encajar todos los proyectos. Exacto. Sí, Rubén, esto es algo que aprendimos de la pasada edición, que dimos el pistoletazo de salida todas a la vez y sí que se ha visto que quizás se podría haber optimizado más el tiempo de todos haciendo ese pequeño decalaje. Así que habrá ese margen. Vale, perfecto. De nuestro lado igual sí que si se coloca en un time frame concreto va a estar todo más, va a ser más productivo para todo el mundo. Vale, perfecto, gracias. Estupendo, gracias a ti por la pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿O lo hemos dejado todo muy claro o os hemos dejado muy confundidos? Y no sé cuál me preocupa más. ¿Alguna otra pregunta acerca del proceso o acerca del servicio? Sí, yo creo, Laura, que es mucha información, o sea, y lo entendemos, porque otras veces también nos ha ocurrido algo similar, pero sobre todo eso, animaros a que le deis una vuelta, a que hagan una reflexión, vean un poco las líneas y lo que os decía Laura, o sea, los formularios no son complejos, por lo cual que no os tire para atrás el intentar eso, pues exponer vuestras ideas y ahí se evaluará incluso quiero decir que solo de esa evaluación inicial también puede haber algún feedback. Entonces yo sí que os animaría a todos los que veáis que hay cierto potencial de todo lo que os hemos contado a participar. Estupendo. Parece que se nos están animando. Jonander Gil, si te parece, comenzamos contigo y luego pasamos con José Rico. Sí, buenos días. A ver, me gustaría saber, porque nosotros, ya llevamos unos años trabajando con análisis matemáticos de CFDs, que hemos colaborado con algunas empresas, y me gustaría conocer, porque tenemos varias líneas de investigación que queremos abrir, y si en ese formulario debemos indicar todas las que quisiéramos ir abriendo poco a poco, o nos centramos en una o para la fase de evaluación que tenéis que hacer de la selección de la empresa. A ver, repetimos la dinámica de antes. Sí que nos pasó la pasada edición que hubo empresas que sí que marcaron varias posibilidades de líneas de trabajo. No sé cuántas son esas varias. Sí que yo os animaría a hacer un ejercicio interno de priorización y no tenéis por qué presentar una, o sea, podéis presentar 2 o 3 para que el propio equipo, pues igual, al tener ese marco más abierto, pueda aconsejaros y deciros, bueno, mira, vamos a ir por aquí porque creemos que a nivel de tiempo y alcance del proyecto os vamos a poder vamos a poder aportar mucho más valor en esta línea de trabajo. Pero yo no veo problema a que incluyáis más de una, pero bueno, siempre
pidiéndoos que hagáis un ejercicio de priorización vuestro interno para que no sean 20, pues un poco para calibrar, ¿no? Tener esa cintura. No sé, Lorea... Sí, efectivamente, Laura. José, la idea es esa. O sea, yo sí que os recomendaría que no filtréis vosotros una, porque puede pasar lo que comenta Laura, que igual ese filtro que vosotros hacéis no encaja exactamente con lo que igual nosotros creemos que más os podemos aportar. Entonces sí que listad, o sea, haced vuestro análisis estratégico y no sé, 5. Yo creo que el año pasado hubo gente que puso 5, sí, sabiendo, claro está, que no se va a poder abordar las 5, ¿vale? O sea, que no dé lugar a confusión. Es decir, tú si pones varias temáticas, es mejor poner varias para que luego haya margen, porque también dependerá eso de la disponibilidad de datos que haya. Igual vosotros pensáis que en un área vais a poder avanzar mucho y resulta que igual por la información que hay o por la tipología del problema, igual es más conveniente abordar otro. Entonces, sí que eso, pues hacer vuestro análisis propio, resaltando varias posibles y sabiendo eso, que al final, pues de una forma conjunta se decidiría cuál es la que se va a abordar. Vale, perfecto. Pues así lo haremos, entonces. Gracias. Vale, estupendo. Pues si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Yo quería preguntar con respecto a la parte de ciencias de datos, que es la que a nosotros nos interesaría, si podríais, bueno, pues explicar un poquito más bueno, y sobre todo el tema, con qué nivel deben llegar las empresas, ¿no? Si es necesario, bueno, que el personal de la empresa pues, tenga un cierto nivel por lo que es en la evaluación de datos, en conocer pues, los algoritmos que se utilizan, machine learning, en fin, de todas estas cuestiones. O bueno, se puede, digamos, empezar desde una forma básica, ¿no? Entiendo que si se llega a un cierto nivel, pues será mucho más aprovechable, ¿no? Lo que ofrecéis. Exacto. Bueno, voy a ceder casi la respuesta, pero sí que un pequeño avance sí que siempre es mucho más recomendable. No descartamos o no dejamos fuera per se, pero sí que lo hemos visto en las iniciativas de este pasado año, que la manera de aprovechar el servicio sí que se capitaliza, o se vuelve más exponencial cuando por parte de la empresa pues ese trabajo previo ya está un poco avanzado. No sé, Lorea, si quieres también... Claro, entiendo, sí, porque en 3 meses, entiendo porque en 3 meses, claro, en el plazo que hay, ¿no? Los meses que hay, si no vas con un cierto bagaje, es que no puedes aprovechar, ¿no? Ese servicio. Claro, de hecho... Perdona, Lorea, dale. No, iba a decir eso, que sí que es verdad que el año pasado hubo diversidad y yo tampoco me cerraría a como dice Laura, la posibilidad de que no haya diversidad, porque al final se trata un poco de tratar de ayudar y de extender y transferir a diferentes tipos de agentes y de empresas. Entonces, ahí tampoco que eso no se eche para atrás. Te quiero decir que igual no es en una primera ronda, pero igual sí es en una segunda o, quiero decir, o os podemos guiar no sé, en universidades con las que podéis hacer un convenio para atraer estudiantes, que podáis ir fortaleciendo. O sea, también se puede dar otro tipo de recomendaciones. Entonces, sí que probablemente, como dice Laura, pues se ha avanzado más en aquellos proyectos de empresas que ya tenían una base consolidada, pero bueno, yo tampoco lo descartaría. No sé si de allí tienes algún comentario, porque es el que ha estado directamente con... Sí, coincido en que no descartaría el hecho de que no tengáis esa base, no es exclusivo para el servicio, excluyente, perdón. Lo que sí diría es que, bueno, un poco el objetivo un poco de lo que hacemos en BCAM es todo el rango desde la investigación de frontera, ¿no? Si tenéis equipos de investigación que utiliza pues, el estado del arte, por así decirlo, técnicas conocidas, nosotros somos investigadores en investigación en frontera en algoritmia, ¿vale? Eso también os puede aportar. Pero también vamos al otro rango, a reflexiones de que necesitáis extraer información, dar valor a vuestros datos y no sabéis cómo empezar, ¿no? También entra dentro de ese espectro de capacidades que podemos contribuir a vuestro negocio. Y, por ejemplo, otra cuestión, por ejemplo, si desde una empresa, por ejemplo, se piensa, mira, pues yo creo que el máximo aprovechamiento de
de los datos con los que cuento y creo que la mejor aplicación para obtener un modelo pues sería, por ejemplo, a través de una red neuronal, ¿no? Si vosotros eso lo pondréis en crisis, ¿empezaríais a trabajar desde ese punto o...? Bueno, habría que ver cada caso, pero bueno, un posible valor añadido es validar lo que utilizáis o proponeros alternativas en la modelización, o sea, mejoras posibles a una red neuronal que puede ser una caja negra que funciona y predice bien, pero quizás no es capaz de explicaros qué factores son los más importantes en aquello que es predecir, ¿no? También quiero, o sea, al ser investigadores nosotros también pensamos fuera de la caja, ¿no? Out of the box. A veces es un poco una manera de contrarrestar las hipótesis y contrastarlas con alternativas que os pueden servir de valor, ¿no? Hablamos de eficiencia, de computación, de interpretabilidad, por ejemplo, en algunos procesos, ¿no? El no utilizar a lo mejor un software comercial que a lo mejor es un poco caja negra y os ata a esa solución sin poder pensar en cómo innovar en vuestro propio negocio, ¿no? Hablamos de ese espectro amplio de servicio de diagnóstico que podemos ofrecer. Muchas gracias. Estupendo. Gracias, Dayin. Bueno, pues un poco el mensaje que han dicho ambos, ¿no? Que esto nos detenga porque también el formulario de autodiagnóstico les ayuda y nos ayuda un poco a conoceros más en qué punto de partida estáis y lo que decía Lorea, pues que esto nos cohíba de presentar la propuesta porque si ya no es para igual esta edición, os puede haber otras recomendaciones o incluso pues tenerlo en cuenta para futuras. Vamos, os animamos igualmente a que solicitéis la participación en el servicio. Tenemos otra pregunta, Laida. Sí, se te escucha muy lejos. Perdón. Quería saber, en cuanto a colaborar, ¿qué cantidad de personas creéis que serían necesarias dentro de la empresa para tener una cooperación fluida? Me refiero a un grupo de 2 personas, de 10, no sé, por la experiencia, aunque sea, si nos podéis decir. Vale, si os parece, Dayin, que vosotros habéis estado... A ver, supongo que dependerá de la empresa y mejor 2 involucradas que 5 a medias, pero... Eso es. Dayin, si quieres tú responder, que has trabajado más mano a mano con las empresas. Sí, bueno, si me pedís un número, yo diría entre 1 y 5, como mucho. Ya, yo creo que más de 5 es complicado. También depende un poco de las capacitaciones. O sea, depende de la empresa. Habrá gente más técnica, gente que, por ejemplo, pueda trabajar, haya diseñado la plataforma, la base de datos de extracción, a gente de negocio que tenga las ideas claras y los objetivos. No acotaría un número de personas, pero obviamente a partir de 1 hasta 3, 5 es un número razonable para tener una dinámica de trabajo como en cualquier proyecto colaborativo. Exacto. De acuerdo, gracias. A ti. Asier, si te parece, te damos la voz. Sí. Adelante. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mira, yo soy compañero de José Carlos, que hablaba antes, entonces a mí me gustaría trasladaros la siguiente pregunta y es que si en una primera fase pues no resultamos agraciados en el bombo de las 6 empresas seleccionadas, si hay posibilidad de colaboración directamente con Beckham, independientemente de BEAS, porque la verdad es que lo estamos comentando y nos parece pues muy interesante por la vertical de negocio que nosotros desarrollamos, que se dedica al análisis de datos y a su cocinado, ¿no? Qué bueno, Asier. Pues respondo yo y que te completen ellos. A ver, en principio, el servicio que estamos realizando en colaboración, que es un poco el paquete que os hemos presentado, pues es un servicio totalmente gratuito para vosotras y que tiene pues este alcance y este, digamos, marco temporal acotado. Independientemente de este servicio, por supuesto, que podéis colaborar con Beckham sin necesidad de tener aveas de por medio. Al final ellos un poco es a lo que se dedican y yo creo que no tendría ningún problema, más allá de lo que nosotros estamos ofreciendo en esta parte de servicio colaborativo, que es lo que nos toca y que, bueno, que se financia desde la Diputación y que de cara a las empresas pues es un servicio gratuito. No sé, Lorea.
Sí, eso es, efectivamente, Laura. O sea, nosotros, como comentas, tenemos parte de nuestra actividad, como os decía, la principal es la investigación, pero tenemos esta parte que es de transferencia con los modelos que os he comentado antes, de modelos colaborativos, modelos de posición, doctorados industriales. O sea, ahí ya, vamos, todas las posibilidades de colaboración que hubiese sin ningún problema. Yo os recomendaría eso, presentaros, vemos lo que pasa y en función de ahí nosotros incluso abiertos a hablar, aunque no sea, te quiero decir que nosotros somos muy colaborativos y muy solidarios en estas cosas. Te quiero decir que no puede ser que porque tampoco, o sea, puede ser que nosotros no podamos colaborar con todos o puede ser que nosotros no tengamos los perfiles más adecuados para según qué problemas, porque lo que os decíamos, hay que tener claro que se trata de buscar retos con cierto... o sea, pues eso, que suponga cierto reto también científico o reto de investigador. Igual hay problemas que se resuelven con una consultora que os desarrolla. Son desarrollos específicos y necesitas que te hagan una aplicación concreta para algo que ya existe, ¿vale? Pero bueno, ahí en todo caso sí que estamos abiertos a colaborar y a hablar una vez que se evalúe el servicio por parte de BEAS y de Beckham. Sí, yo también un poco lo comentaba por el contenido del segundo de los ponentes en cuanto a las empresas que han participado, en concreto el de los gases y tal, y bueno, nosotros como os decía, nota vertical de los datos, pero sí que tenemos un desarrollo que no vamos a necesitar solo de una colaboración puntual de 3 meses, ¿no? Sí que nosotros tenemos varias líneas, cuando lo escalemos y salgamos a internacionalizarnos, pues sí que necesitaremos también de un apoyo continuo y por eso os lo preguntaba, ¿no? Sí, ahí por ejemplo ayer con Runea, con hablado antes de Iker, ahora estamos planteando la posibilidad de presentarnos a proyectos de investigación conjuntos, o sea, esto está abierto, como os decía Laura. Ahora estamos hablando del servicio, que es, no sé, gracias al apoyo de la Diputación podemos ofrecer este servicio, pero aparte de ahí, pues todo lo que sea posibilidad de colaboración y encaje a ambas partes, por nuestra parte, encantados. Fenomenal, muchísimas gracias. A ti. A vosotros. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Estamos ya sobre la hora porque hemos empezado con 5 minutitos de retraso. Así que, bueno, por respetar los tiempos de la reunión, si os parece, vamos a dejarlo aquí. Mañana a todas las personas que os inscribisteis, como os comentaba, os haremos llegar el correo con un poco el enlace para completar los formularios y que sepáis que tenéis eso, un mes para presentar vuestra solicitud y un poco pues recalcar el mensaje de beca, ¿no? Que ante la duda no desestiméis la posibilidad de presentaros porque, bueno, pues el hecho de que podáis compartir el problema vuestro reto con Beckham y que ellos le puedan dar quizá un análisis en el que vosotros no hayáis, bueno, pues igual no hayáis caído, pues siempre enriquece. Así que nada, animaros a participar. Agradeceros vuestra presencia durante esta hora y media en la jornada. Esperamos que os haya resultado de interés y nada, para cualquier duda que necesitéis estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Esto es todo por... Suey, esto es todo por nuestra parte. Que tengáis un muy buen día y seguimos en contacto. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hasta luego. Agur. Agur.